Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video en el que estoy explicando mi experiencia usando Tiling Windows Manager o contando mi experiencia porque este canal, quieranlo o no, se ha especializado en gestores de ventana, más exactamente en gestores de ventana tipo mosaico. Este ya es el video número 4 en el que estamos narrando mi experiencia utilizando los gestores de ventana que llevo desde el año 2020 utilizando gestores de ventana tipo mosaico. Suena extraño que estemos utilizando un tablero o un pizarrón y no estemos frente al computador, porque este video tiene también otro propósito y es el de tratar de mejorar un poco en la edición de los videos, en la narración y cosas de esas, lo que ya he explicado en los primeros 3 videos. Así que empezamos con el video número 4. Vamos a hacer un pequeño recuento de los 3 videos anteriores, empezando por borrar el tablero. Dejemos el número 4. Ok, nuevamente llevo 3 días narrando mi experiencia con los gestores de ventana, y el primero que utilicé fue OpenBox. Voy a escribirlo de nuevo: OpenBox. Que no es un gestor de ventanas tipo tiling, pero fue el primero que me permitió conocer un poco más cómo se configura, o realmente conocer cómo se configura un gestor de ventanas normal, con aplicaciones como TIN2, JGMenu, alguna otra que recuerde, DMenu, que es casi que obligatoria, TIN2, JGMenu, DMenu. Ese sería el primer gestor de ventanas, OpenBox. El siguiente gestor de ventanas que utilicé, que sí es Tiling Windows Manager, es i3. Así que vamos a escribir el número 2, sería i3 Windows Manager, que fue el primer gestor de ventanas tipo mosaico que utilicé. Con i3 Windows Manager empecé a utilizar una barra para las notificaciones en la parte inferior, una barra adicional que se hace con Polybar. Ese fue el número 2. Luego de i3 Windows Manager pasé a utilizar BSPWM, sería el número 3. BSPWM es un poco más difícil de configurar porque hay que hacer casi todo a pulso. Con BSPWM tengo que configurar para los atajos de teclado una aplicación que se llama SXHKD, y junto a Polybar, BSPWM, SXHKD y Polybar, entre los 3 vamos a configurar un entorno de escritorio. El siguiente que utilicé después de BSPWM fue Qtile o Qtile, con negro, Q mayúscula, Qtile. Qtile está escrito en el lenguaje de programación Python. Así que para poder configurar Qtile o Qtile, o para poder explicar cómo funcionaba Qtile y modificar el archivo de configuración, fue necesario aprender unos 2 meses algo de Python, solamente lo justo y necesario para poder configurar o para poder aprender cómo funcionaba Qtile o Qtile. Ahí están 1, 2, 3 y 4 gestores de ventana. El primero no es tipo mosaico, es un gestor de ventanas normal o stacking con las ventanas flotantes. Los otros 3 sí son gestores de ventana tipo mosaico. Adicional a estos 1, 2, 3 y 4, todos los estoy utilizando
con Xorg, con el servidor gráfico Xorg. También utilicé por algunos 2 meses 2 gestores de ventana para Wayland, que son para Wayland. El primero sería Hyperland y el otro sería Sway. Hyperland y Sway los utilicé cada uno 1 mes, aunque por la forma de trabajar mía, en que necesito hacer edición de video, hacer directos con OBS Studio, aún no he podido trabajar en forma, digamos, normal con estos gestores de ventana en modo con Wayland, porque de vez en cuando OBS Studio se congela si hago cambios de escena y cosas de esas. Pero si no están utilizando o no tienen nada que ver con captura de pantalla o con cámaras, creería que pueden utilizar cualquiera de estos dos, Sway o Hyperland. Ok, ahí llevamos, pero digamos que en teoría solo he utilizado realmente 4 gestores de ventana, 1, 2, 3 y 4. Si lo ponemos en fechas, les decía que OpenBox empecé a utilizarlo más o menos en el año 2020, a mediados del 2020. El objetivo inicial de utilizar un gestor de ventanas, en mi caso, les conté en los primeros 3 videos, era poder configurar mi computador lo más ligero posible, y lo primero que se me ocurrió fue configurar un gestor de ventanas tipo OpenBox. Todavía en el 2020 no me acostumbraba o no sabía cómo usar los gestores de ventana tipo mosaico, pero ya más o menos en el 2021 y 2022 estuve utilizando i3 Windows Manager. Siempre les he dicho que en todos lados dicen que utilizar un gestor de ventanas es porque tenemos un equipo con bajos recursos o que es porque tenemos poca memoria RAM. Ese, digamos, que es la primera idea o el primer concepto, pero después de que uno empieza a utilizar un gestor de ventanas tipo mosaico, se da cuenta de algo adicional, o el verdadero propósito de un gestor de ventanas tipo mosaico es cambiar el flujo de trabajo. Se van a dar cuenta, si lo llegan a intentar, que realmente el flujo de trabajo cambia y la velocidad con que uno utiliza el computador se incrementa muchísimo, porque con un gestor de ventanas normal, modo stacking o flotante, tenemos que estar todo el tiempo pendiente de mover la ventana, subirla, bajarla, posicionarla. En cambio, el verdadero objetivo de un gestor de ventanas es que el gestor de ventanas haga ese trabajo por mí, que yo simplemente la abra, la ubique, la cambie a una posición o a otra, y eso hace que todo el flujo de trabajo sea mucho más rápido. Prácticamente, claro, es complicadísimo, no tengo que decirlo, para mí fue complicado cambiarme de un gestor de ventanas modo flotante a un gestor de ventanas tipo mosaico, porque uno está casi que en el cerebro acostumbrado, toda su forma de trabajo está acostumbrado a mover las ventanas, a buscar el ratón, incluso, y esto es algo adicional, uno ya tiene la costumbre de tener una mano en el teclado y la otra mano en el mouse, y cuando estamos utilizando o queremos cambiarnos a un gestor de ventanas tipo mosaico, tenemos que cambiar ese hábito y debemos tener en lo posible las 2 manos en el teclado y olvidarnos por un instante. El mouse solo se utiliza en caso de ser necesario, pero las 2 manos deberían estar en el teclado, y eso es bastante complicado de interiorizar. Digamos que si estamos hablando de mi experiencia, más que contar cómo son los atajos de teclado o cómo se configura un gestor de ventanas u otro, estoy contando realmente mi experiencia de que es más complicado dejar de estar buscando a toda hora el mouse y centrarse las 2 manos en el teclado,
porque, como les he dicho, los atajos de teclado, los gestores de ventana tipo mosaico manejan las ventanas, o para moverse a través de los espacios de trabajo en un gestor de ventanas tipo mosaico vamos a utilizar muchísimo los atajos de teclado. Pero para poder hacer eso, nuestras dos manos tienen que estar en el teclado y olvidarnos que existe, o estar buscando a toda hora el mouse con la mano derecha, que incluso ahora que lo pienso, ese realmente fue otro de los propósitos por los que yo quise aprender a utilizar un gestor de ventanas tipo mosaico, porque aunque esto ya es algo médico pero estoy contando mi experiencia. Desde hace unos 10 o 15 años, producto de utilizar muchísimo los computadores en el trabajo, me dio un dolor en las dos manos y en los brazos. Entonces me hicieron algunas terapias y en algún momento perdí la movilidad de dos dedos, de estos dos y de estos dos. Entonces me hicieron algunas terapias, masajes en todos los brazos, por todos lados, y recuperé poco a poco el movimiento de las manos, algo así como el principio del túnel del carpio, es que se llama, un dolor. Entonces, cuando me dio eso, yo en el 2020-2019, que todavía siento el dolor, entonces, pero ya es mucho menor, yo estuve buscando cómo utilizar mucho menos el mouse. Una opción como tal, y que lo hizo algún compañero, era utilizar el mouse con la otra mano, no con la mano derecha, sino con la mano izquierda, es decir, cambiar el problema, que ya no sea de una mano, sino que sea de la otra, cambiar de problema. Lo que yo hice fue evitar al máximo tener que utilizar el mouse y tener las dos manos en el teclado, y eso lo logré utilizando un gestor de ventanas tipo mosaico. Eso, digamos que sería un plus adicional, y fue otra de las razones. No es tanto adicional a que necesito, o serían tres motivos. El primero sería que tengo un equipo de bajos recursos y que necesito una configuración súper ligera. El segundo es que el flujo de trabajo aumenta al utilizar un gestor de ventanas tipo mosaico. Y el tercero, para convencerlos, es que me ayudó con mi problema médico de un posible problema del túnel del carpio. En fin, no sé si se han dado cuenta en los directos que suelo tener esta manía de estar a toda hora tocándome, haciéndome masajes aquí en la mano, porque todavía me queda un pequeño dolor. En fin, ahí está. Ahora me queda solamente un gestor de ventanas, que es el que estoy utilizando actualmente. Les estaba hablando que a nivel de tiempo, si lo ponemos en modo tiempo, OpenBox lo usé en el año 2020 y 3 Windows Manager lo utilicé así. OpenBox en el año 2020 y 3 Windows Manager en el año 2021 o finales de 2021 y todo el 2022. BSPWM lo utilicé a mediados de 2023 hasta finales de 2023. Qtile o Qtile lo empecé a utilizar o a aprenderlo a finales de 2023, diciembre de 2023, y lo utilicé hasta agosto de 2024, y después de agosto y septiembre de 2024, estos dos digamos que no cuentan porque los usé un mes, cada uno un mes, más o menos a comienzos de 2024 utilicé estos dos. Pero después de agosto de 2024 a hoy, que estamos a febrero de 2025, es decir, unos 6 meses, he estado utilizando DWM,
que sería el siguiente. Vamos a ponerlo aquí. DWM, que es un gestor de ventanas bastante complicado de configurar, y lo estoy utilizando con los .files o con la configuración que me regaló, o que me con la configuración que me explicó Fernando Pessoa, un seguidor del canal que vive en Entre Ríos, Argentina. Un saludo para Fernando, muchísimas gracias. La historia es que estamos hablando de mi historia o mi experiencia, más que decirles que es bastante complicado de configurar. Pero ¿por qué lo estoy utilizando? Porque Fernando Pessoa, en algún directo que estábamos haciendo, en algún momento compartió la pantalla de su computador, y yo me di cuenta que su computador era un computador dual core que tenía solo 4 GB de RAM, creo, y con ese computador me estaba compartiendo la pantalla, me estaba explicando algo de VI, estaba con la webcam, tenía muchísimas cosas, y el desarrollo y el flujo que tenía, el desempeño del computador de él era espectacular. Y cuando yo me di cuenta en algún momento que él estaba usando un dual core con 4 GB de RAM, yo le dije, un momento, ¿cómo es eso que está usando con ese computador tan antiguo? ¿Qué gestor de ventanas está usando? ¿Cómo es eso? Entonces él me explicó que él había hecho una configuración con DWM, creando los parches, agregándole los parches más ligeros posibles, los mínimos, y haciéndolo lo más ligero posible para que su computador funcionara perfecto. Así que yo dije, este es el gestor de ventanas que necesito. Mi experiencia es que no hay, digamos, mucha diferencia entre utilizar un gestor de ventanas entre uno y otro. Digamos que en desempeño al final es similar, pero cuando empecé a usar DWM, que está escrito en C, y con la configuración que tiene Fernando Pessoa, es espectacular. No lo cambio por nada, es decir, no me devuelvo a ninguno de estos por desempeño, porque el computador lleva 6 meses funcionando perfecto. De vez en cuando se bloquea cuando hago edición de video, pero ya es mucho menos de lo que usaba o de cómo se bloqueaba con los otros gestores de ventana. Esos serían los gestores de ventana que he utilizado. Si me preguntan cuál me gustó más o cuál preferiría, me gustó los atajos de teclado que tiene Qtile o Qtile. Son fáciles de interiorizar, son muy lógicos los atajos de teclado. O uno que no me gustó por cómo funciona es i3 Windows Manager, porque es fácil de configurar, pero no me gustó que se trabajen con los espacios de trabajo se me olvidó ya el nombre, espacios de trabajo que se cierran y se abren en modo dinámico. BSPWM está bien, sería como un nivel intermedio. Por gustos, primero Qtile, segundo BSPWM, tercero DWM y el último i3 Windows Manager, solo por gustos o por el modo de trabajar. Pero por desempeño me quedo con DWM. Es espectacular el desempeño. Esos son mis 1, 2, 3, 4, 5, digamos, o si lo alargamos a Sway, 7 gestores de ventana. Esa fue mi experiencia utilizando gestores de ventana tipo mosaico. Y recuerden, este video se va a ir sin cortes, con todos los errores, con todas las muletillas. Estamos haciendo un pequeño ejercicio para ver si mejoro en dicción, en no tener que pronunciar tanto las muletillas, en evitar las muletillas. Y no sé qué les parece. Próximamente haremos otros ejercicios de este mismo tipo aquí en el tablero.
y sí me duelen. Ok, terminamos. Saludos.